El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, antes de empezar a servir en el ministerio, iba a lugares alejados de la ciudad para orar y ayunar. Generalmente me retiraba a una montaña o monte. Como en esa época el pastor de la iglesia donde me congregaba no me permitía clamar al orar, tenía que ir a esos lugares alejados para hacerlo. Un día vi que muchos pastores se reunían en una conocida montaña para orar y pude oír lo que decían. El tema de conversación era si los hijos de Dios podían o no obedecer los 10 mandamientos. ¿Cuál cree usted que fue la conclusión? Concluyeron que el ser humano no puede guardar los 10 mandamientos. Afirmaban que solo podían intentar obedecerlos. Añadían que como era imposible que se pudiera desechar la naturaleza pecaminosa del corazón, no se podía obedecer los 10 mandamientos en su totalidad. Por ejemplo, afirmaban que el mandamiento no cometerás adulterio se podía guardar solo en lo físico, es decir, abstenerse de la relación sexual corporal. Sin embargo, el deseo de adulterar no se podía quitar de la mente. Al oír eso, me sentí muy triste. Yo guardaba los 10 mandamientos siendo solo un creyente laico. No podía creer lo que estaba oyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, menciona: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Mateo capítulo 5, versículo 48, lo reitera imperativamente, al decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, el deseo de Dios es que limpie su corazón de todo pecado y sea perfecto en él. Dios nunca le mandará hacer algo que no pueda hacer. Solo le dirá que haga algo que pueda hacer con su poder y por medio de la fe, ya que de otra manera no podría hacerlo con su propia fuerza. La diferencia con el tiempo del Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo habita en usted y le da la capacidad de poder hacerlo. No obstante, hoy en día, muchos cristianos, incluso ministros, no creen factible que el ser humano pueda desechar de su corazón esa naturaleza pecaminosa. Algunos tal vez procuren vivir por la palabra de Dios sin pecar de obra, pero aún así no santificarán su corazón, no pasarán del segundo nivel de fe. Por eso, a pesar de creer en el Dios Todopoderoso, no podrán experimentar en sus vidas los milagros que se mencionan en la Biblia. Solo si obedece a la palabra de Dios, desechando todo pecado y creciendo en su medida de fe, Dios podrá manifestar su milagroso obrar de acuerdo a su medida de fe. Sin embargo, si su medida de fe no crece y se queda en el primer o en el segundo nivel de fe, Dios no podrá obrar más allá de esa medida de fe. Hermanos, ahora que ya saben la voluntad de Dios, no solamente deberían abstenerse de cometer todo pecado de obra, sino también deberían despojarse de la naturaleza pecaminosa que aún hay en sus corazones. Hermano, su nivel de fe aumentará en la medida en que renuncie a todo pecado, en la medida en que su vida se transforme al vivir por la palabra de Dios. La misma palabra, que es viva y eficaz, obrará en su vida de tal manera que podrá experimentar el extraordinario obrar de Dios. Así podrá dar testimonio al mundo entero de este Dios omnipotente y omnisciente. Espero que, a través de este mensaje, pueda evaluar su medida de fe y crecer más rápidamente a un nivel mayor de fe. De esta forma, podrá experimentar milagros de este Dios lleno de amor, para quien nada es imposible, y así lo glorificará en su vida y usted mismo será un testimonio vivo de ese obrar. Amados, hoy continuaré compartiéndoles del tercer nivel de fe. Les dije que el tercer nivel de fe es cuando uno vive y practica
la palabra de Dios. El segundo nivel es cuando solo intenta practicarla y el tercer nivel es cuando, de hecho, la pone por obra, cuando recibe el Espíritu Santo y la semilla de fe, que es tan pequeña como un grano de mostaza, se siembra en usted, empieza su vida cristiana en el primer nivel de fe. La semilla brotará y crecerá en su corazón para que pueda actuar y vivir por fe. Y en la medida en que interiorice la palabra de Dios en su corazón, a través de la práctica, su fe crecerá. Hay una enorme diferencia entre el segundo nivel de fe, donde intentará practicar la palabra, y el tercer nivel, en donde ya la vivirá y la practicará. Hasta el segundo nivel solo procurará poner por obra la palabra. Sin embargo, como no podrá obedecerla completamente, le parecerá que en su vida se mezclan las cosas del mundo con las cosas de la iglesia y del Señor. No obstante, a partir del tercer nivel en adelante, su forma de vida cambiará. Llegará a ser luz y sal en su vida diaria, tal como Dios quiere. Por eso, la gente a su alrededor lo identificará como un verdadero creyente. Incluso si alguien lo insulta sin razón alguna, no le responderá, sino que lo sobrellevará en forma pacífica. Aun si se le presentan obstáculos y problemas, no perderá la paciencia, ni se irritará, ni desalentará. Más aún, se gozará y dará gracias. Hermano, en este mundo donde todos buscan su propio beneficio, usted procurará el beneficio de los demás y los servirá. Por eso, los que ya están en el tercer nivel de fe se comportarán en forma totalmente diferente porque realmente creen en Dios. Hermano, usted debería ser elogiado por los que lo rodean, pero si comentan de usted cosas negativas en su comportamiento, eso querrá decir que estará muy lejos del tercer nivel de fe. En este tercer nivel, no solo deberá saber la palabra de Dios, sino que además, deberá interiorizar su significado en su corazón, es decir, hacerlo suyo. Deberá comprender que Dios lo bendecirá y lo protegerá únicamente si obedece su palabra. Mientras viva y camine en la luz, Dios estará con usted. Estimados hermanos, hasta que la palabra de Dios no sea parte de su vida, continuará teniendo luchas en su corazón. Por eso, muchos afirman que el segundo nivel de fe es duro y agobiante. Por ejemplo, le será difícil dejar de beber y fumar porque aún deseará hacerlo. En otras ocasiones, perderá la paciencia y tendrá el impulso de golpear a alguien que lo molesta. Sin embargo, inmediatamente se sentirá culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte para controlarse. Y si peca de obra por no haber resistido la tentación, el Espíritu Santo gemirá dentro de usted y su corazón se entristecerá. Sabe muy bien que debería regocijarse y dar gracias en las pruebas y aflicciones. No obstante, sentirá que la realidad lo abruma, de modo que creerá que es muy difícil enfrentar esos problemas. Sin embargo, a pesar que le pueda resultar algo difícil, como sabe que debe obedecer y vivir por la palabra de Dios para llegar al cielo, continuará esforzándose por practicarla cada día. Y si es constante en ese esfuerzo, en un determinado momento llegará a entender el significado espiritual de la palabra y podrá creer en su corazón que es una real bendición vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es solo el inicio del tercer nivel de fe. En este nivel, practicar la palabra de Dios se volverá algo natural y normal en usted. Por supuesto, como ya les expliqué en la prédica anterior, incluso en el tercer nivel de fe, tendrá que luchar contra su propia carne y contra el pecado hasta derramar sangre, y podrá pensar que es difícil. Sin embargo, aún esa lucha será muy diferente a la que tiene un creyente en el segundo nivel de fe, en la cual se enfrenta a los deseos de la carne.
Sobre todo si llega al 60% del tercer nivel de fe y ya está firme en la roca de la fe, se habrá despojado de la mayor parte de su naturaleza pecaminosa y ya no le será difícil poner por obra la palabra. No solo tratará de resistir el pecado, podrá desechar la misma naturaleza pecaminosa de su corazón y ya no habrá maldad alguna en usted. Si llega al tercer nivel, donde entiende la palabra y la practica, vivir una vida cristiana correcta no le será difícil. Por el contrario, cada día estará lleno de gozo y de felicidad. Les voy a dar un ejemplo. En una pelea de box, cuando los dos oponentes tienen la misma fortaleza y habilidad, la pelea se hace muy reñida. Si uno lanza un golpe, el otro también le responde. Si golpea 5 veces, el contrincante intentará también golpearlo 5 veces. En pocas palabras, cualquiera de los dos puede ganar o perder. Este es el segundo nivel de fe. Unas veces gana y otras pierde luchando contra el diablo y Satanás. No obstante, si uno de estos dos boxeadores entrena muy duro y si su técnica y habilidad es superior a la del otro, habrá una enorme diferencia con su contrincante. Uno lanzará 10 golpes efectivos, mientras que su oponente solo lo hará 5 veces o tal vez 1 o 2. La cantidad de golpes que recibirá será diferente. Y cuanto más entrene, más oportunidades tendrá de ganar la pelea a su oponente. En la medida en que perfeccione su técnica, sentirá que es más fácil vencer a su contrincante porque recibirá menos golpes. Este es el tercer nivel de fe. Asimismo, en este tercer nivel, mientras más cerca esté del cuarto nivel, recibirá menos golpes y así podrá ganar más fácilmente la pelea. No importa si alguien le hace la vida difícil, aun cuando no lo llegue a amar, al menos no lo odiará. Digamos que está pasando por un momento económico muy difícil y se encuentra una billetera en la calle. Ya no tendrá más esa lucha en su interior entre devolver o no la billetera a su dueño. En forma natural, procurará encontrar al dueño. No es suya. Los que están en el segundo nivel de fe interpretarán este hecho de acuerdo a su conveniencia y pensarán que esa es la respuesta de Dios a sus oraciones, que Dios los ha bendecido porque sabe de sus apremios. Sin embargo, aquellos que se encuentran en el tercer nivel buscarán al dueño o entregarán la billetera a la estación de policía porque no es de ellos. En la primera etapa del tercer nivel, tal vez por un momento siente el deseo de quedarse con el dinero. No obstante, al final lo devolverá. Este es el tercer nivel de fe. Si encuentra $1 y de verdad no encuentra al dueño, solo entonces podrá usarlo para una buena causa u ofrendarlo a la iglesia. Pero si se trata de una gran cantidad de dinero y desea quedarse con él para gastarlo en sus deleites, quiere decir que solo estará en el segundo nivel de fe. Hermano, aun si alguien le ofreciera $1 millón por no venir a la iglesia el domingo, no se sentirá tentado. No venderá su salvación ni al reino de los cielos ni por $1 millón. No defraudará a Dios dejando de guardar santo el día domingo para el Señor. Si está recién comenzando el tercer nivel, podría pensar que puede dejar de venir una sola vez a la iglesia el domingo y que con $1 millón de ganancia podría dar una buena ofrenda a Dios. Si está empezando el tercer nivel de fe, quizá por un momento pueda tener este tipo de pensamiento equivocado. Sin embargo, al final lo desechará. Y eso será porque ya estará en el tercer nivel de fe. Después que llegue a este tercer nivel, a medida que rechace una a una las obras de la carne y mientras más se acerque al cuarto nivel, sentirá que cada vez es más fácil vivir una vida cristiana. Ahora bien, hay algunos que a pesar de estar en el primer o en el segundo nivel de fe, les es fácil vivir una vida cristiana correcta. ¿Saben por qué? Es porque tienen un buen corazón y desde el momento en que conocieron al Señor, empezaron a oír, aprender y obedecer su palabra. Desechan lo que Dios les dice deben desechar.
no hacen lo que Dios les manda no hacer y hacen lo que Dios dice debe hacer. De modo que no hay conflictos en su corazón. Por eso se despojan rápidamente de las obras de la carne y alcanzan pronto el segundo nivel de fe. Como viven conforme a la voluntad de Dios, en corto tiempo llegarán al tercer nivel de fe. Para algunos, pasar del primer al segundo nivel de fe y llegar al tercer nivel puede tomarles solo 2 o 6 meses, mientras que a otros les tomará 5, 6 y hasta 10 años. Otros, a pesar de haber nacido en hogares cristianos y de ser ahora adultos, todavía estarán en el segundo nivel de fe. Así que los que ya han alcanzado el tercer nivel, con suma facilidad, nunca dirán que ser cristiano es difícil. En lugar de ello, disfrutarán su andar en fe y se sentirán siempre alegres y bendecidos. ¿Saben por qué? Porque entender y obedecer la voluntad de Dios es algo realmente maravilloso. Es una dicha y un gozo conocerse a sí mismo y desechar de su corazón todo deseo pecaminoso, toda maldad y todo mal sentimiento, aún estando solo en el primer o en el segundo nivel de fe. Los que tal hagan llegarán rápidamente al cuarto nivel de fe, es decir, al nivel del Espíritu y también al quinto nivel de fe. Asimismo, en la medida en que vaya limpiando su corazón de todo pecado, podrá tener una comunión más íntima con Dios. Sentirá más profundamente su amor y así su corazón se llenará de gozo y de dicha. Amados hermanos, la última parte de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, nos dice: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. En este pasaje, cuando se menciona jóvenes, se refiere a los que ya están en el tercer nivel de fe. Si se encuentra en el tercer nivel de fe, habrá aceptado el mensaje de Dios con un corazón sincero y habrá derrotado al diablo. La palabra no estará tan solo almacenada en su mente como mero conocimiento, sino que estará grabada en su corazón, lo que significa que ahora estará en el nivel del Espíritu. Repito, la palabra de Dios permanecerá en su corazón y habrá superado toda tentación y el enemigo no lo habrá engañado. Esto es, habrá vencido al maligno. Como les decía, aquí la fe de los jóvenes representa a los que ya están en el tercer nivel de fe. Como la palabra de Dios habita en ellos, podrán accionar y obrar de acuerdo a ella, y con la espada de la palabra de Dios podrán derrotar al diablo y a Satanás. Por eso, si ya está en el tercer nivel, no será tentado ni engañado por el enemigo. Y aunque enfrente dificultades y pruebas, las podrá superar y podrá vivir una vida en victoria. Por eso, si su semblante muestra decaimiento y preocupación al enfrentar una situación difícil, es que no habrá llegado al tercer nivel de fe. Una pregunta: ¿todavía se preocupa por las cosas materiales? El Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Nos está diciendo que no nos preocupemos de lo que comeremos o vestiremos. No obstante, en el segundo nivel no tendrá la suficiente fe y seguirá preocupándose por esas cosas. Si tuviera el nivel de fe en el que depende de Dios y vive por su palabra, no se inquietaría por esas cosas, sino que pondría todo en manos de Dios. Sabrá que Dios responderá sus oraciones y siempre lo ayudará. Por lo que no debería preocuparse. Si de algo se preocupa, debería ser solo por el reino de Dios y su justicia. En el tercer nivel de fe, aun si le viene a la mente preocupaciones, cambiará rápidamente de pensamiento y confiará en Dios con una actitud de
agradecimiento. Pedirá el poder de Dios, quien hará que todo obre para bien suyo, incluso transformando la adversidad en bendición. Además, si llega a la roca de la fe, vivirá obedeciendo los mandamientos de Dios, de modo que estará seguro que el Señor Todopoderoso escuchará siempre sus oraciones. Como vivirá en la luz, no temerá al diablo. Sabrá que por sí mismo no podrá resolver sus problemas, pero si confía en el poder de Dios, nada, absolutamente nada, le será imposible. Hermano, David era tan solo un jovencito cuando luchó contra Goliat, pero como no le tenía temor, dijo: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y valientemente derrotó a Goliat. Como sabía que Dios estaba con él, no sentía temor alguno y fue a pelear en el nombre del Señor. Por eso Dios le dio la victoria a David. Hermano, si permanece en la palabra de Dios y la palabra de Dios vive en usted, podrá declarar victoria con el poder de Dios, tal cual lo hizo David. Termino el mensaje. Amados hermanos y estimado público, si ya tiene años en la vida cristiana, es muy probable que ocupe algún cargo en la iglesia. Podría llegar a ser anciano, diaconisa mayor o un líder de distrito o de célula a cargo de un pequeño grupo de hermanos. Sin embargo, si llega a ocupar un puesto en la congregación, no solo debería tener años de cristianos, tampoco debería limitarse a asistir los domingos a la iglesia, sino al menos debería esforzarse por haber llegado al tercer nivel de fe. Si no vive de acuerdo a la palabra y no está firme en el tercer nivel de fe, no podrá guiar ni cuidar a otras almas. Hermano, si ha sido cristiano por muchos años, ya debería al menos haber llegado al tercer nivel de fe. En la próxima prédica continuaré compartiéndoles de este tercer nivel de fe. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación.
Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.